Bienvenidos al curso de Teoría de la Medida y en esta oportunidad vamos a continuar desarrollando el teorema de diferenciación de Lebesgue. Este es el segundo video que vamos a dedicar a ese tema y entonces habíamos hablado de cómo habíamos definido f de E dado un conjunto E, por ejemplo en Rn medible y una función f de integrable. Entonces f de E no es otra cosa, o f de, no sé, f de delta, no va a ser otra cosa que la integral sobre delta de mi función f para todo delta contenido en E medible. Y esta es la integral indefinida. Así definíamos la integral indefinida de la función f para todo su conjunto acá en E. ¿Ok? Entonces la pregunta era cómo derivar esa integral, cómo se deriva f. Y se había dicho que dada una función f, por ejemplo en L de Rn, y un punto cualquiera x sub 0 perteneciente a Rn, y en el dominio de la función, obviamente, sean los q contenidos en Rn cubos centrados, habíamos considerado estos, centrados en x0 con lados paralelos a los ejes coordenados, ¿ok? Y entonces nosotros habíamos dicho que f es derivable en el punto x sub 0 si este límite existía. Si el límite, cuando las medidas de q tendían a 0, de 1 sobre q, la integral sobre q de f, si este límite es igual al valor de la función en el punto. Es decir, esto de alguna manera es visto, si ustedes evocan al teorema fundamental del cálculo, esto entonces sería en el contexto de funciones medibles una versión de ese teorema en varias variables. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que vamos a enunciar y a demostrar ahorita es lo que se conoce como el teorema de diferenciación de Lebesgue. ¿Ok? Es un teorema que vamos a esbozar su demostración en realidad. Y el teorema dice lo siguiente: si la función es integrable en Rn, su integral definida es derivable, es diferenciable con derivada f de x para casi todo punto x perteneciente a Rn. ¿Ok? Esto es un teorema que tiene lo suyo, ¿ok? Esto es un teoremazo y voy a simplemente esbozar algunos de los pasos importantes para su demostración. Entonces, para demostrar este teorema, y eso no todos los pasos los voy a poder hacer, hay que introducir otro operador. Se introduce lo que se conoce como función maximal. Aquí entonces empiezan a aparecer unos operadores que son claves en el análisis armónico. El operador maximal lo vamos a denotar f estrella. Dada f, definimos f estrella como el supremo tomado sobre todos los q tales que x pertenece a q, pero estos cubos no son cualquier cosa, estos son cubos centrados en x con cuyos ejes son paralelos a los ejes coordenados, ¿ok? Aquí vamos a tomar 1 sobre q, la integral sobre q del módulo de f de u de u. Vamos a introducir esta función de esta manera y eso se llama función maximal. Es una de tantas que podemos definir.
primero que nada, podemos decir que vamos a suponer f continua en x0 y q un cubo centrado en x sub 0. Entonces fíjense, cuando se estima, en el caso de que la función sea continua, 1 entre la medida de q, la integral sobre q, f, aquí otra variable, f de i menos f de x sub 0, pongámosle, esto va a ser menor o igual que 1 sobre q, aquí la integral sobre q, f de i menos f de x sub 0, podemos escribir esto así, de i, y esto va a ser menor o igual que, aquí apretadito, el supremo para los valores, los parámetros, vamos a decirlo así, los i pertenecientes a q, módulo de f de i menos f de x sub 0. ¿Ok? Ahora, como tenemos con la hipótesis de continuidad, podemos decir que si la medida, los puntos q, si la medida de los cubos tiende a 0, por supuesto estos valores, porque acuérdense que el cubo, no sé, el cubo está centrado aquí en x sub 0, este es x sub 0, y por acá habita la variable i. Entonces, si tú cierras el cubo, estos valores también van a tender a 0. ¿Ok? En el caso de que la función es continua, entonces esa definición tiene sentido y se puede derivar a la integral definida. Pero nosotros queremos ver qué pasa cuando la función no es continua, cuando la función es medible, o cuando la función, mejor dicho, es integrable. Entonces la demostración de ese teorema requiere varios lemas. El primer lema, que no es nada trivial, dice lo siguiente: sea f integrable en Rn. Entonces, existe una sucesión de funciones continuas, vamos a llamarlas c sub k, k variando desde 1 hasta infinito, con soportes compactos, tales que la integral sobre Rn de f menos c sub k de x, esto tiende a 0 cuando k tiende a infinito. Esto es un lema que no voy a demostrar en este video, ¿ok? Pero lo que me está diciendo es que la familia de funciones continuas con soporte compacto es densa en este espacio de funciones integrables, ¿ok? Eso no lo voy a demostrar en este video. Quizás más adelante, cuando hable de temas como aproximaciones de la identidad, les dé las herramientas para que ustedes vean este tipo de lemas, pero este es un lema que vamos a utilizar ahorita. Entonces ese sería el primer lema. El segundo lema, que tampoco voy a demostrar porque cada uno de ellos generaría todo un tema aparte, se llama el lema de Vitali, que tiene que ver con lemas de cubrimiento. Lemas de cubrimiento es todo un tema particular en este tipo de estudios. Y entonces este lema dice así: sea E contenido en Rn con medida exterior finita, sea K igual a una familia de cubos, toda esa familia la vamos a llamar K, tales que el conjunto E está, vamos a poner acá J y J. Entonces una familia de cubos tales que E está contenido en la unión sobre J de esos Q sub J. ¿Ok? Entonces, el lema de Vitali nos asegura que existe
una constante beta y una cantidad de cubos, vamos a llamarlo así, K sub 1, K sub n, una cantidad finita en K, tal que la suma desde J igual 1 hasta n de las medidas de los Q sub J es mayor o igual que beta por la medida exterior de E. ¿Ok? Este es un segundo lema, se llaman lemas de cubrimiento. Tampoco es un lema nada trivial, no es tampoco nada intuitivo, pero que lo vamos a utilizar en nuestra demostración. ¿Ok? Y el tercer lema, lema 3, es lo que se conoce como desigualdades de Hardy o teorema de Hardy-Littlewood, que también es toda una teoría en estos temas de análisis armónico. Entonces, si la función nuevamente es integrable, podemos decir que existe una constante C positiva tal que la medida de este conjunto, la medida de los X pertenecientes a Rn, para los cuales la función maximal f de X es mayor que un cierto parámetro alfa, esto va a ser menor o igual que la constante C entre alfa, la integral sobre Rn de la función f. Esto va a ser para todo alfa, o mejor dicho, prefiero decir así, para cada alfa positivo en R. ¿Ok? Esto de alguna manera, más adelante, cuando se estudie un poquito de análisis funcional, lo que está controlando la distribución de la función maximal con respecto a la integral de la función original, de la función f. ¿Ok? Entonces tenemos esto es todo un teorema, también que la demostración no es trivial, pero utilizando esos tres lemas, ahorita los estoy enunciando como lemas, ¿ok? Vamos a realizar la demostración del teorema. Demostración, ¿ok? La demostración de ese teorema. Entonces, nuevamente arrancamos considerando f integrable y consideremos la sucesión de compactos de funciones compactas tales que la integral de f menos c sub k tiende a 0 cuando tiende a infinito. Ahora sea las funciones, las integrales indefinidas. O sea, vamos a denotar f de q a esto que está aquí y denotemos por fk de q a las integrales de las respectivas funciones c sub k. Entonces, para cada k vamos a obtener lo siguiente. Para cada k se obtiene o se tiene lo siguiente. Fíjense, es mirar esto, ¿no? Nos vamos poco a poco. El lim sub, cuando los cubos decrecen al punto X del módulo de esto, f de q entre la medida de q menos f de x. Aquí permítanme, no voy a trabajar con el punto x sub 0, sino para simplificar la notación vamos a fijar un x en Rn, ¿ok? Entonces, esto va a ser menor o igual que, escribimos acá, espero que se vea bien, el lim sub, cuando q decrece a x, ¿de qué cosa? Esta cantidad la dejamos igual y sumamos y restamos estos términos. fq sobre, ¿ok? Más, y aquí escribo el otro pedacito, el lim sub, cuando q tiende a x, de fk de q entre la medida de q menos
C sub k de x, ¿ok? Y acá falta un tercer factor, más, y aquí quedaría C sub k de x menos f de x. Entonces ahí lo que hice es sumar y restar estos factores. Sumar y restar estos factores C sub k de x y la función, la integral indefinida de la respectiva C sub k. Eso fue lo único que hicimos. Aquí adentro sumamos y restamos este factor y sumamos y restamos este factor y después aplicamos desigualdad triangular. Eso fue lo que hicimos. Ahora bien, el asunto es acotar cada uno. Entonces fíjense cómo vamos acotando, ¿no? Ahora se tiene que este primer factor f de q, o sea, la integral indefinida con respecto a f. Y esta es la integral indefinida con respecto a los c sub k. Esto es menor o igual que 1 sobre la medida de q, la integral sobre q de módulo de f menos c sub k. Y esto es menor o igual que el supremo, o sea, la función maximal de la diferencia, evaluada en el punto x. Por definición de función maximal, pero ahora aplicada a esta diferencia que está acá. Tenemos esa primera cota, ¿ok? Esto es cierto para cada k, no importa. Además, se tiene que el ln sub, cuando q tiende a x, de esto, de la función, de la integral indefinida de fk menos c sub k de x, esto es menor o igual que el lim sub cuando q tiende a x, ¿ok? De 1 sobre q, lo escribo así, la integral sobre q, y aquí colocamos c sub k de y menos c sub k de x, ¿ok? Por ejemplo, aquí estamos trabajando variable y. Y como estas son continuas a soporte compacto y estamos haciendo esto, hacer los Q cada vez más chiquitos, o sea, estos soportes se hacen cada vez, esto da 0. Esto tiende a 0. Por lo tanto, el ln sub, cuando Q tiende a, cuando los cubos se acercan a X, de esto, de la función de la integral indefinida de esto menos la función f, esto va a ser menor o igual que ¿qué cosa? Que estas primeras cantidades que ya estimamos en términos de funciones maximales más estos valores que están acá, f de x menos c sub k de x. Tenemos eso. Ahora a apretar un poquito las cosas. ¿Cómo se apretan? Bueno, sea epsilon mayor que 0 y consideremos el conjunto E sub E como los X en Rn para los cuales vamos a, permítanme acá nuevamente, sea epsilon mayor que 0, escribirlo por aquí, E sub E igual a los X pertenecientes a Rn, tales que esta función maximal evaluada en X más estos valorcitos que tenemos acá, f de x menos c sub k de x, todo eso sea menor que epsilon. Mayor que epsilon. ¿Ok? Definimos estos conjuntos de esa manera, mayores que epsilon. Luego, este conjunto, E sub E, es subconjunto, está contenido en la unión de estos conjuntos. Los x tales que f menos c sub k, la función maximal de x, sea mayor que epsilon medio, unido, esto debería ir para acá, pero lo escribo aquí abajo, los x tales que módulo de x, f de x menos c sub k de x, sea mayor que epsilon medio. ¿Ok? ¿Por qué este conjunto está contenido en la unión de estos? Porque si toda esta cantidad es mayor que epsilon, al menos alguno de los dos, ya sea este o ya sea este, tiene que ser más grande que epsilon medio.
porque si los dos fuesen más pequeños que epsilon medio, entonces al sumar estas dos cosas fuesen más pequeñas que epsilon y no estuvieran aquí en SUE. Ese es el argumento. Entonces, claro, tenemos esta contención y ahora vamos a estimar esas medidas y con eso ya tendríamos casi que demostrado el teorema. Primero, este conjunto, la medida de este conjunto, aplicando Chebyshev, aplicando la desigualdad de Chebyshev, recuerden, eso lo hicimos hace rato, la medida de este conjunto va a ser menor o igual que una cierta constante. Acá quedaría epsilon medio elevado a la menos 1, la integral sobre Rn módulo de f menos c sub k, más, y acá tendríamos epsilon medio a la menos 1, la integral sobre Rn, nuevamente, módulo de f menos c sub k. Tendríamos esas dos, porque aquí, repito, estoy aplicando Chebyshev en los dos conjuntos, en la unión de los dos conjuntos que consideramos anteriormente, y en cada uno vamos a obtener por Chebyshev la misma cota, la misma constante, que va a ser estas integrales que están acá, que son las mismas. Entonces, como C no depende de K, si hacemos K tender a infinito, entonces vamos a observar que la medida de E sub E va a ser igual a 0, va a tender a 0. Ahora, teniendo eso, sea E tal que la medida de los X, tal es que el lim sub cuando Q tiende a X del módulo de f de Q entre la medida de Q menos f de X, esto sea mayor que 0. ¿Ok? Aquí volvemos otra vez expresando E como la unión sobre K, E sub K pertenecientes a Q de los conjuntos E de epsilon sub K. Si tenemos que los EK tienden a 0, la medida de E también va a tender o a ser igual a 0. Y entonces, claro, aquí estamos utilizando la descomposición, estamos utilizando las propiedades de la función maximal, las utilizamos anteriormente. Esto va a implicar entonces que el límite, por lo tanto, el límite cuando los cubos tienden al punto X de esto no va a ser otra cosa que f de X en casi todo punto X perteneciente a Rn. Y esto, a grandes rasgos, porque obviamente omití muchos detalles técnicos, sería el espíritu de la demostración del teorema de diferenciación de Lebesgue.